Alejandro, ¿ya lo calculó usted la elasticidad? Alejandro. No, dicen, no pude entrar en la primera clase, pero ya la descargué la clase, voy a verla Ya, en un por si rato. acaso se lo voy a poner en pantalla el ejercicio. ¿El ejercicio? Ya. Este es el ejercicio, por si acaso. En el punto A tenemos un precio de 5 y una cantidad de 1000. Y en el punto 2 tenemos un precio de 5.2 y una cantidad de 1200. Estoy pidiendo que calculen la elasticidad de esos dos puntos para que lo vayas resolviendo. Ya, enseguida lo hago. Luis Alejandro, ¿usted ingresó directamente por la invitación que les dejé o cómo ingresó? Sí, por la invitación que nos envió. ¿No ha entrado nadie todavía? Ya entró Jorge y está entrando Arelis, pero me están diciendo que no están pudiendo entrar. No, por el link que pasó ahora, por ahí entré yo. Arelis ya pudo resolverlo la elasticidad. Jorge, ¿usted también? Yo no listen todavía. Necesito que sean más tiluchis que eso porque el tiempo del examen es más reducido. Y lamentablemente sí hay elasticidad de ejercicio en el examen.
Dice, me salió 1.9 la elasticidad precio. Enseguida lo vamos a verificar. ¿Alguien más tiene otro resultado diferente? Luis Alejandro, si te sale 1.9, ¿cuál sería la interpretación? ¿Es una demanda elástica, inelástica o unitaria? Elástica, dicen. Correcto. Ok, vamos a ver paso a paso cómo se resolvía este ejercicio. Cualquier cosa va a quedar grabado para sus compañeros. Entonces, el paso número 1 consiste en determinar la parte superior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en las cantidades. Entonces, vamos a ver las cantidades. Pasa de 1200 a 1000. Entonces, determinamos el cambio absoluto, que se obtiene al restar la cantidad inicial de la final. Entonces, 1000 menos 1200, 200. Como no tomamos en cuenta el signo positivo o negativo, lo mantenemos como positivo. Luego, dividiendo ahora este valor de la demanda inicial, se tiene 200 menos 1000. Entonces, 0.2. Que llevado a porcentaje da el 20%. Entonces, esa es la variación porcentual de la cantidad demandada. Es decir, la parte superior de la fórmula. Ahora vamos en la parte inferior. El precio pasa de 5.5 a 5. De 5.5 a 5. Entonces, el primer paso es ver la variación absoluta de S. Restamos 5.5 menos 5 es igual a 0.5. Luego lo dividimos entre la variación de la cantidad de 5 y es 0.10, que llevado al valor porcentual da un 10%. Entonces, esto representa una variación porcentual en el precio, que es la parte inferior de la fórmula. Y aplicamos el último paso, que no es otra cosa que dividir la parte superior, dividir entre la parte inferior que calculamos, y nos sale 2. Ahora, en esta fórmula que está aquí en la diapositiva, toma en cuenta solamente el valor inicial, 5, por ejemplo, acá, y en la parte de la cantidad 1000. No saca promedio. Es por eso que usted sacó 1.9. Según la fórmula que yo quiero que ustedes se memoricen, es 1.9. ¿Por qué? Porque vamos a sacar dividido entre los valores promedios, ya sean de la cantidad o del precio. Ahora, mi consulta es, ¿alguien tiene un valor diferente de elasticidad de 2 o 1.9? ¿O todos sacaron el mismo valor? Dicen, o sea que para ambos casos vamos a hacerlo con el promedio. Sí, lo que pasa es que en el promedio ustedes no van a tener conflicto en saber cuál ponemos como punto inicial, cuál es nuestro punto de partida, si los 1000 o los 1200 de la cantidad, o si el 5.5 o el 5. Entonces, como no se sabe a veces cuál es la interpretación, si estamos yendo del punto B al A o del A al B, por eso que se utiliza el punto promedio, por eso que yo los hago sacar el promedio, para que no se estén chipando cuando el punto inicial es A y cuando el punto inicial es B. No sé si me dejo entender esa parte de la fórmula. Sí, pero, o sea, como lo he hecho yo así, lo Está hacemos bien, para el esa es la manera como yo quiero que ustedes se aprendan a hacerlo, para que ustedes no tengan ese conflicto
de saber cuál es el punto inicial. Ah, ok, ya. Porque igual si usted saca 1.9 o 2, la interpretación es exactamente la misma. Quiere decir que la demanda es elástica. Sí, Perdón, en este caso estamos viendo la oferta. La elasticidad de la oferta de este producto es elástica. Andrea, ¿cuánto sacó? No vamos a dejar que nos boicoteen su esfuerzo. No, Lice, me chipé a ver de lo que ha explicado más adelante. Ya. Esta diapositiva muestra la fórmula solamente utilizando el punto inicial. Entonces, Ya, ya. aquí en esta parte todos sacan el 1000 menos 1200 igual 200, ¿correcto? Sí, Hasta así aquí lo estamos tengo. iguales. Es aquí donde va a haber una pequeña variación. ¿Por qué? Porque en este ejemplo solamente toma como punto inicial el 1000. Sin embargo, nosotros lo que hacemos en este caso, denme un segundo para que a todos les quede claro. Ese 200 que sacó lo dividimos entre 1000 más 1200 dividido entre 2. ¿Correcto? sí, así. Por lo tanto, vamos a mantener ese 200. ¿Y cuánto me sale toda esa otra cantidad? ¿Cuánto me sale el promedio de 1000 más 1200? Son 2200. ¿Dividido entre 2? 1100. 1100. Entonces, cuando sacamos el resultado, ¿cuánto sale de dividir 200 entre 1100? Vamos a ver, ¿no tienen el número? ¿Cuánto sale de dividir 200 dividido entre 1200? 0.18. Exacto, 0.18. 0.6. Ya, luego lo multiplicamos por 100 para hacerlo porcentaje, nos va a dar 18%. 18, sí, 18%. ¿Ya? Entonces, este 18% varía en 0.2, fíjense, nuestro resultado varía 0.2 con respecto a esto. Y eso que 0.02 está variando. Entonces es mínima la variación, pero la interpretación va a ser la correcta. Por eso es que aquí ustedes no van a saber si colocar 1000 o 1200 en este caso, como está aplicando la fórmula en este ejercicio. Por eso es que yo les enseño esta fórmula acá, para que ustedes no se chipen, no tengan que preocuparse por si utilizamos 1000 o 1200. Mejor utilizamos el promedio de los dos. ¿Me dejo entender ahí? Porque puede ser que ustedes cuando estén resolviendo este ejercicio digan, no, la respuesta va a ser dividir 200 entre 1200, porque ese va a ser el punto de inicio, 1200. Porque cuando yo les pregunto del punto B al A, quiere decir que mi punto de inicio es B. Ahora, si yo le digo del A al B, entonces mi punto de inicio es el A. Aquí no está dando el punto de inicio, a cambio el otro de cualquier lado podíamos iniciar. Por eso es que yo prefiero que ustedes dominen la fórmula con el promedio, para que no tengan que chiparse con este tema de los términos que se utilizan. Vamos con la segunda parte, por ejemplo, acá, cuando vemos la variación en el precio. Aquí solamente toma 5 como punto inicial. Como tomó los 1000 aquí, también tiene que tomar el 5 como punto inicial. Entonces aquí está yendo del A al B. Ahora calculémoslo con las fórmulas que yo le he enseñado. Aquí el 5.5 menos 5 se va a mantener el 0.5 dividido, y aquí vamos a sacar el promedio. El promedio se calcula de 5.5 más 5, cerramos paréntesis, dividido entre 2. 5.5 más 5 es 10.5. Dividido entre 2, ¿cuánto sale? 5.25. Correcto.
¿Ok? Y al sacar 0. Aquí hay un error, parece, pues me antojo. Aquí es 0.5, acá, no es 0.05. ¿Ya? 0.5 dividido entre 5.25, ¿a qué es igual? 0,095. Con 3 decimales lo hice yo. Ya, no importa. Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 9.5%. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todos tenemos el mismo resultado? Sí. Sí. Ya, entonces aquí lo trasladamos. En nuestra fórmula de acá tenemos que nos dio, la parte superior nos dio 8. 18%, y la parte de abajo nos dio 5. 9.5. Sí. 9.5%. Al dividir estos dos, ¿cuánto me da? 1.0. 0. No, No, tiene que no, dar está bien, dice, está bien, está bien. 1.90 y algo tiene que dar. Sí, sí. Dividido entre 9.5. Sí. 90 y cuánto sale? 1.89. 1.89. Entonces, no está muy lejos el 1.89 del 2. Lo importante es ver si es que la elasticidad da 1, mayor a 1 o menor a 1. Por eso es la tabla que les hice acá. La elasticidad es mayor a 1, decimos que es una demanda elástica como es este caso. Si la elasticidad de la demanda es exactamente igual a 1, tenemos una demanda con elasticidad unitaria. Y cuando es menor a 1, la demanda es inelástica. Entonces, lo importante aquí sí es que estemos cercanos al número, porque si ustedes lo colocan sin decimales, se redondea en 2, digamos, ¿no? No es que estemos lejos de este resultado. Pero lo importante es que vean que este número acá es mayor a 1, por lo tanto, eso es lo que nos indica qué tipo de elasticidad tiene ese producto. ¿Alguna duda, consulta con esto? Ninguna está claro. Ok, jóvenes, vamos a ver un video del tema y con eso vamos a terminar esta unidad. Denme un segundito. Perdón. Hay que quemarlo. Invermectina. Ok. Ahora sí, todos pueden ver la imagen. ¿Jóvenes? Sí, ya se ve, dice. Ok. Sí, se ve, dicen. Listo, jóvenes. En esta ocasión les voy a explicar cómo calcular la elasticidad precio de la demanda. Formalmente, el concepto de elasticidad precio de la demanda es el siguiente. Es una medida de la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio, cuando todas las demás influencias en los planes de compra permanecen sin cambio.
¿Para qué nos sirve conocer la elasticidad precio de la demanda de un bien? Bueno, tenemos dos casos. ¿Qué pasa cuando el precio de un bien aumenta mucho y la cantidad demandada disminuye muy poquito? O bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando el precio del bien aumenta muy poquito, pero la cantidad demandada disminuye mucho? Creo que las imágenes que aparecen aquí nos dan idea de la diferencia que hay entre el primero y el segundo caso. En el primero, insisto, subió mucho el precio y la cantidad apenas y bajó. En el segundo, el precio apenas y se incrementó y la cantidad bajó mucho. Entonces, estos dos casos nos dan idea de la importancia que tiene conocer la elasticidad precio de la demanda. En el primer caso, se conocen como demandas inelásticas y en el segundo, como demandas elásticas. ¿Cómo calculamos entonces la elasticidad precio de la demanda? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para comprender cómo se calcula, cómo lo podemos interpretar y para qué sirve conocerlo. En este caso, vamos a utilizar la fórmula del punto medio para calcular la elasticidad precio de la demanda. Se calcula dividiendo el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Si ustedes ven la imagen, es cambio en Q dividido entre la cantidad promedio y abajo está el cambio porcentual en el precio, que es cambio en P dividida entre el precio promedio. Una vez que sacamos los cambios porcentuales en la cantidad demandada y en el precio, aplicamos la fórmula de la elasticidad. Para practicar, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a calcular la elasticidad entre los puntos B y C, es decir, cuando el precio sube de 6 a 6.7. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, vamos a calcular primero el cambio porcentual en la cantidad demandada utilizando la fórmula del punto medio. Entonces, suponiendo que el precio sube de 6 a 6.7, el cambio porcentual en la cantidad demandada será igual a, vamos a hacer primero la diferencia entre las cantidades, 35 menos 33, y esto lo vamos a dividir entre el promedio de las cantidades, es decir, primero sumamos 33 más 35 y luego lo dividimos entre 2 para sacar la cantidad promedio. ¿Sí? Es importante que pongamos los paréntesis para lograr el resultado correcto y damos Enter. Y encontramos el cambio porcentual en la cantidad demandada. De igual manera, vamos a calcular el cambio porcentual en el precio. Entonces, ponemos la fórmula del cambio porcentual en P y luego dividirla entre el precio promedio. ¿Sí? El cambio porcentual en el precio va a ser esta 6 menos 6.7. Esto lo vamos a dividir entre el precio promedio, que sumamos 6.7 más 6, y luego dividimos entre 2. Nuevamente cerramos los paréntesis para lograr el resultado correcto. En Excel, si no ponemos los paréntesis, nos puede dar un resultado incorrecto y le damos Enter. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio, si aplicamos la fórmula, entonces nos va a dar de resultado el siguiente número: cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio, 0.53. ¿Qué significa este 0.53? Bueno, para clasificar la elasticidad de la demanda, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar la siguiente tabla que aparece aquí abajo. Todas las elasticidades de la demanda son negativas. Entonces, para poder clasificarla como demanda perfectamente elástica, perfectamente inelástica, elástica, inelástica o unitaria,
tenemos que darle valor absoluto a nuestros resultados. Todos nuestros resultados de la elasticidad de la demanda, por ejemplo aquí que salió menos 0.53, todas las elasticidades de la demanda son negativas. Entonces, insisto y repito, para poder clasificarla, tenemos que ponerle valor absoluto y de esta manera podemos saber si se trata si es de una demanda elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica o perfectamente inelástica, como se resume en la siguiente tabla. ¿Sí? Como pueden ver, esta tabla resume los diferentes tipos de elasticidades. Se trata de una demanda perfectamente inelástica si el valor es igual a 0, una demanda inelástica si el valor se encuentra entre 0 y 1, una demanda unitaria si el valor es igual a 1 en valor absoluto, insisto, una demanda elástica si es mayor que 1 en valor absoluto y una demanda perfectamente elástica si el resultado nos da infinito. En el caso que acabamos de calcular nos dio menos 0.53. Si le ponemos valor absoluto nos queda 0.53. Entonces, si vemos la imagen, ¿en cuál de las demandas caería? Pues sería una demanda inelástica porque el resultado se encuentra entre 0 y 1. Esa es la manera correcta de clasificar la demanda de acuerdo al resultado que obtengamos. Quiero insistir en que es importante que pongamos valor absoluto a todos los resultados para poder clasificarla, debido a que todas las elasticidades precio de la demanda siempre nos van a dar negativo. Espero que este tutorial te haya servido. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal. Ok, jóvenes, con eso yo creo que más claro imposible, ¿cierto? Sí. Ok, con eso vamos a dar por concluido la unidad número 3. Vamos a empezar la unidad número 4. Denme un segundo. Dicen, recién pude entrar, manda la clase, porfa. Creo que va a terminar. Siempre. Pues ya me actualizo con la clase. Lisa, el otro examen, ¿cuándo va a ser? ¿Este lunes? ¿Cuándo dimos examen? ¿Dieron el martes? ¿Dieron examen? Martes. Sí, martes. El lunes va a ser el final. Y hay que pagar lo que falta, ¿no? ¿Por qué tan rápido? Caballeros. ¿Sabes? Lo que pasa, dicen que los bancos no van a abrir hasta el lunes. Yo ahora mandé pagar y todo está cerrado. Sí, dicen, el Banco Fácil está cerrado de Cotoca, pero la posibilidad de la una está bien. Pero dicen que hasta viernes o sábado van a encapsular todo Cotoca, o sea que no van a abrir nada, ni mercado, ni nada. Sí, pues esa es la cosa. Buena manera de usted poder hablar con la Licen Pamela, con el Licen Walter, diciéndole justamente que las autoridades locales de ustedes han decidido encapsular Cotoca, por lo tanto los bancos no van a abrir, por lo tanto le quieren pedir una prórroga para el pago de su inscripción o de completar su inscripción de manera que no se vean perjudicados en su examen. Eso díganle ya sea por el grupo o de manera individual. Y vámonos acá. Ok, jóvenes, tenemos que apretar un poquito el acelerador porque estamos atrasados. Unidad número 4, producción y organización de los negocios. Una breve introducción. Antes de comer el pan de cada día, alguien tiene que hornearlo. De la misma manera, la capacidad de la economía para construir automóviles, generar electricidad, desarrollar programas de computación y producir una variedad de bienes y servicios que se incluyen en el Producto Interno Bruto depende de la capacidad productiva de su sociedad o de su gobierno. La capacidad productiva está determinada por el tamaño y la calidad de la fuerza laboral, la cantidad y la calidad de la existencia de capital y la capacidad de generar y utilizar conocimientos técnicos y por la naturaleza de las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿ustedes cómo creen que está más o menos definida o cuáles son las variables principales de nuestro Producto Interno Bruto
en Bolivia? Bueno, nosotros trabajamos mucho el tema de la soya, el gas, y al parecer parece que nos va a ir bien en la carne. Así que van a ser indicadores muy fuertes dentro del aparato productivo que tiene Bolivia. ¿Por qué los estándares de vida de Estados Unidos son tan elevados mientras que los estándares de la calidad de vida en África son tan bajos? Para encontrar la respuesta hay que echar un vistazo a qué también funciona la máquina de producción. La meta es comprender cómo es que las fuerzas de mercado determinan la oferta de bienes y servicios. A lo largo de la unidad se presentarán los conceptos esenciales de la producción, costo y oferta. Además, se mostrarán cómo es la relación que tienen entre ellos. Teoría de producción de los productos marginales. ¿Qué conceptos tienen en la cabeza de producto marginal? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿O qué se le viene a la cabeza de repente? Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción. Una economía moderna cuenta con un enorme y variado conjunto de actividades productivas. Una granja consume fertilizantes, semillas, mano de obra y los convierte en maíz o trigo. Las economías modernas toman los insumos como energía, materia prima, maquinaria computarizada, mano de obra y lo utilizan para producir tractores, televisores, pastas dentales, etc. Una línea aérea utiliza aviones, combustible, mano de obra, sistemas computarizados para poder trasladar personas en un tiempo muy corto. Ese es el negocio de las líneas aéreas. Ahora, función de producción. Se han mencionado insumos como la tierra, la mano de obra, los productores de trigo, las pastas dental, pero ustedes tienen una cantidad fija de insumos. ¿Cuánta producción pueden obtener en cualquier día dado el conocimiento técnico disponible? La tierra, la maquinaria y otras cosas. Solamente se puede obtener una determinada cantidad de tractores, pasta dental, a partir de una cifra dada de mano de obra. La relación entre la cantidad de insumos requeridos y la cantidad de producto que se puede obtener recibe el nombre de función de producción. La función de producción especifica la máxima producción que se puede producir de una cantidad determinada de insumos. Se define como el estado dado de conocimiento técnico e ingeniería. En este ejemplo de aquí abajo, ¿qué necesito para una mermelada? De repente necesito una cantidad de frutilla, azúcar, recipiente, envase, y esto me va a dar una cantidad de mermelada. Pero ¿qué pasa si me va bien en el negocio y yo no sé crecer? De repente yo solamente compro más frutilla y va a llegar un momento en que de repente voy a querer hacer mucha mermelada, sin embargo, no me va a alcanzar el azúcar. Y de repente también no me alcancen los recipientes que tengan y por ende tampoco me alcancen los empaques que tengan. Entonces, la función de producción quiere decir que nosotros, con cierta cantidad de insumos, que en este caso frutilla, azúcar, recipiente de cocina y envase, con cierta cantidad de cada una de estas cosas vamos a poder hacer una sola mermelada. Si tenemos 10 frutillas, 9 azúcar, 2 recipientes y un empaque y un recipiente para mermelada, lo más probable es que por más que tengamos más de las otras cosas, solo hagamos una mermelada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un solo envase. Entonces, la función de producción trata de que veamos los diferentes insumos que tenemos para producir la máxima cantidad de producto. Partimos por la definición que supone que
las empresas siempre se esfuerzan por producir con eficiencia. En otras palabras, siempre intentan producir el máximo nivel de producción para una dosis determinada de insumo. Un ejemplo de cavar fosas. En Estados Unidos, la tarea se realiza con un tractor muy grande y caro, que la opera una sola persona y otra lo supervisa. Con este equipo cava una fosa de 2 metros de profundidad y 20 metros de largo, en 2 horas. En cambio, en África, para hacer esta tarea, la realizan con 50 trabajadores que solo disponen de palas y picotas. A ellos, una sola fosa les demora todo el día. Entonces, aquí estamos viendo diferentes técnicas hechas por diferentes países para cumplir el objetivo de cavar fosas. Entonces, estas dos técnicas, una es muy intensiva en capital y la otra muy intensiva en mano de obra. Pero las dos forman parte de su función de producción de cada país. Es decir, que aquí vemos la tecnología necesaria para poder realizar los diferentes objetivos. Son totalmente diferentes en un lugar y en otro. El concepto de función de producción es una manera útil de describir las posibilidades productivas de una empresa. Ahora vamos a ver unos conceptos básicos de producto total, producto promedio y producto marginal. Si se empieza con la función de producción de una empresa, es posible calcular 3 conceptos importantes de producción: producto total, promedio y marginal. Por ejemplo, vamos a utilizar en toda la unidad el ejemplo de producir camisas. Producto total, el cual designa la cantidad total de producto que se obtiene en unidades físicas tales como quintales de trigo, cantidad de zapatos deportivos, etc. Una vez que se conoce el producto total, es fácil de derivar con conceptos igualmente importantes. El producto marginal, que es el producto adicional. Recuerda que el término marginal significa adicional. Entonces, vamos a ir grabándonos este término. Con 0 trabajadores se hacen 0 camisas. Con 1 trabajador puedo hacer 4 camisas. Con 2 trabajadores hago 10 camisas. Con 3 trabajadores hago 13 camisas. Con 4 trabajadores 15 y con 5 16. Y aquí lo graficamos, ¿no? Con 0 trabajadores 0 camisas, 1 trabajador 4 camisas, 2 trabajadores 10 camisas, 3 trabajadores 13 camisas, 5 trabajadores 15 camisas y 5 trabajadores 16 camisas. Entonces, aquí ya nos vamos dando idea de cómo va funcionando nuestra función de producción de la producción de camisas. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí. Ok, seguimos. Entonces, ahora vamos a comparar el producto total y el producto marginal. Cuando hablamos de producto marginal, es la producción adicional que se obtiene de una unidad adicional de insumo, mientras que los otros insumos se mantienen constantes. Aquí, por ejemplo, lo que está aumentando es la cantidad de trabajadores. No estamos viendo la cantidad de tela, la cantidad de botones, la cantidad de bolsas para envasar. Solamente nos estamos basando como la cantidad de trabajadores y la cantidad de camisas que nos realizamos. Entonces, de 0 a 1 aumentamos en 4 camisas. De 1 a 2 pasamos de 4 a 10 camisas, por lo tanto hicimos 6 camisas adicionales. De 2 a 3 pasamos de 10 a 13 camisas, solamente se hicieron 3 camisas adicionales. De 3 a 4 pasamos de 13 a 15 camisas, por lo tanto el producto marginal fueron 2 camisas. De 4 a 5 se hizo de 15 a 16 camisas, por lo tanto el producto marginal es una sola camisa. Entonces aquí vemos que nuevamente se está aplicando el concepto. Producto marginal quiere decir la cantidad adicional que se produce por una unidad adicional de algún insumo que estamos aumentando. ¿Se entiende? ¿Todos están yendo conmigo? Sí, listen. Ya, hasta aquí está fácil, ¿no?
Ok, vamos ahora a ver el producto promedio. Es el cual, igual que la producción total dividida entre las unidades totales de insumo. Es decir, 4 dividido entre 1, 4. Ese es el promedio que se produjo. En el punto 2, cuando son 2 trabajadores, se produjeron 10 camisas, entonces 10 dividido entre 2, 5. Ese es el promedio. Cuando fueron 3 trabajadores, se hicieron 13 camisas. Por lo tanto, dividimos 13 dividido entre 3, 4.33. Cuando fueron 4 trabajadores, se realizaron 15 camisas. Para calcular el promedio, dividimos 15 entre 4, 3.75. Y en el punto F, cuando fueron 5 trabajadores, se realizaron 16 camisas, por lo tanto el promedio es 3.2. ¿Se entiende la manera de calcularlo cada uno y la relación que tienen todos ellos con el producto total? ¿Eso es un todos entendemos o eso es un nadie entiende? Y si vuelve a explicar una por lo menos, porfa. Y hagamos lo siguiente. Vamos a quedar aquí, me queda 1 minuto con 20 segundos de clase, así que no voy a poder hacerme en 1 minuto la explicación de todo. Vamos a verlo nuevamente, los conceptos de cada uno. Los invito a que por favor los revisen el concepto de producto total, producto promedio, producto marginal, para que tengan una pequeña idea cuando mañana lo retomemos esto y vayamos viendo la diferencia entre producto total, producto promedio y producto marginal. ¿Ya? Se los voy a pasar en 10 minutos la grabación de la clase y vayan viendo por favor esos conceptos básicos de producción. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana y No, Licen. con nuevas pilas, por favor, que hoy día los he sentido medio flojitos y eso que el examen fue muy fácil. Ojalá y no tengamos otra vez problemas para entrar. Yo tuve Ya. hartísimos problemas. Ok, vamos a tratar de que no haya problemas. Ok, jóvenes, nos vemos mañana, que descansen. Gracias. Mañana.